Bendiciones con todos. Tema 101. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy los endemoniados gadarenos, parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 8, versículo del 28 al 34. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel lugar. Y gritaron diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos había un hato de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaron diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos al hato de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que el hato de cerdos entero se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban el hato de cerdos huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus comarcas. La autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Inmediatamente, cuando los endemoniados ven a Jesús, corren a él. El Evangelio según San Marcos agrega que no solo corrieron a él, sino que también se arrodillaron. Marcos capítulo 5, versículo 6. Al estar ante la presencia del Mesías, exclamaron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mostrándonos que los demonios reconocen a Jesús como Dios. Esto no es de extrañarse, ya que como seres espirituales que un día le sirvieron a Dios, lo conocen perfectamente, tal y como lo declara Santiago. Dice capítulo 2, versículo 19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Se pudiera pensar en por qué estos endemoniados no huyeron de la presencia de Jesús. Porque corrieron directamente hacia él y no lo atacaron, sino que se arrodillaron reconociendo su señorío. Obviamente los demonios entendieron que no había forma de escapar de Jesús, ya que se trataba del mismo Dios, y decidieron mejor pedir misericordia. Sus palabras eran las siguientes: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Nos muestran que ellos están conscientes del juicio venidero que les espera, tanto a ellos como a su líder Satanás. En Marcos se nos dice que Jesús le preguntó su nombre al demonio que atormentaba a aquel hombre. Capítulo 5, versículo 9 dice así: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. En las Escrituras encontramos solo en este caso donde Jesús habla con los demonios. Generalmente los mandaba a callar, pero en este caso le preguntó por su nombre. Aquel demonio respondió que se llamaba Legión, porque eran muchos los que habían poseído a aquellos pobres hombres. Una legión era un regimiento romano de 6,000 soldados. Por tanto, era una considerable cantidad de demonios. Para los judíos, esto no era difícil de creer. Ellos creían que la cantidad de demonios que existía era tan grande que por cada hombre común a su mano derecha existían 1,000 demonios y 10,000 a su izquierda. También solían decir que no se podía mover una aguja de coser sin traspasar a uno de estos espíritus malignos. El Evangelio según San Marcos nos dice que al saber que Jesús iba a expulsar del cuerpo de los gadarenos, le rogaron que no les echase de la región de Gadara. Marcos capítulo 5, versículo 10. Y Lucas nos ofrece otro detalle para comprender mejor la petición de los demonios. Le rogaban que no les echase en el abismo. Lucas capítulo 8, versículo 31. Ambos relatos pueden conectarse con gran facilidad. La Biblia nos enseña que no todos los demonios están libres
Hay algunos de ellos que están encerrados en prisiones de oscuridad y posiblemente a eso se referían estos espíritus inmundos cuando les rogaron a Jesucristo que no les enviase al abismo. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Estas prisiones están cerradas para ellos hasta el día del juicio final que viene sobre este mundo, donde Apocalipsis aclara que serán liberados para ser atormentados, para atormentar a los hombres. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículos 2 y 3 y versículos 7 y 8. Escuche. Y abrió el pozo del abismo, y subió el humo del pozo como un humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Increíble, ¿no es cierto? Por ello, estos demonios le rogaban que les diese permiso de tomar posesión de un hato de cerdo que estaba cerca de aquel lugar. Y Jesús se los permitió. A continuación, aquel hato de cerdo se vuelven locos ante la presencia de aquellos demonios y se precipitan por el despeñadero para morir ahogados. Esto nos muestra que tan horrenda era la presencia de estos seres impuros, hasta los cerdos se volvieron locos y se arrojaron al vacío para morir. Miren lo que dice la reacción de los habitantes de Gadara. Mateo capítulo 8, versículos 33 y 34. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, y los que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. La reacción de los habitantes de Gadara no es la que se esperaría, pero describe muy bien el carácter de la mayoría de las personas que valoran más sus bienes y sus riquezas que la misma vida humana. En lugar de estar alegres de ver que estos hombres hoy están cuerdos, tal y como lo describe Marcos al referirse a uno de ellos que estaban consternados posiblemente por la pérdida de sus hatos de cerdos. Escuche Marcos capítulo 5, versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Para estos hombres, sus riquezas y posesiones eran más importantes que el bienestar de las personas, por lo que no valoran el milagro de Jesús y mejor le rogaron que se fuera de aquel lugar. Muchas personas hoy en día se comportan como estos gadarenos, que cuando el ofrecimiento de Cristo de obrar en sus vidas para salvación choca o interfieren con sus intereses en esta tierra, simplemente lo rechazan. Sin embargo, Marcos nos dice que al partir Jesús de aquella región, uno de los hombres que había estado poseído por demonios quería acompañarlo, ya que estaba completamente agradecido por su liberación. Pero Jesús no se lo permitió ir con él, sino que le dijo que se quedara en aquel lugar para testificar lo que Dios había hecho por él, asegurándose así que su mensaje fuese más allá de las fronteras. Miren lo que dice Marcos capítulo 5, versículos del 18 al 20. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesucristo con él, y se maravillaban. De igual manera, Jesús espera que nosotros les testifiquemos a los demás cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas y que seamos los portavoces de su glorioso evangelio que puede transformar la vida de aquellos que están arruinados por Satanás y el pecado. Mire, ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios?
un hombre atormentado completamente por los demonios, pero tiene la oportunidad de encontrarse con Jesucristo, el único que lo puede liberar. ¿Sabe? Jesús es el único que nos puede liberar de cualquier situación que tenga enredada o en calamidad nuestras vidas. Vengamos a Jesucristo, busquémosle a Él de todo corazón y Él nos va a devolver el juicio cabal. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra que cada día nos enseña, mi Dios. Que aprendamos a ponerla en práctica. Que aprendamos, Señor, a llenarnos de ella cada día, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia que nos has acompañado hasta este día. Gracias, Señor. Bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos llevando este mensaje que trae vida a muchas personas. Que tengan un día maravilloso y de muchas bendiciones.